Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos alumnos del grupo de etimologías A3 y el día de hoy les venimos a presentar, a hablar sobre lo que son las locuciones latinas. Bueno, las locuciones latinas son palabras que derivan del latín y que utilizamos en el español. La importancia de las locuciones latinas es básicamente muy extensa. Podemos decir que se utilizan en la vida cotidiana de todas las personas. Por ejemplo, cuando una persona va a conseguir su trabajo, tenemos esta palabra, currículum vitae. También podemos decir que las utiliza un abogado, porque al plantear las leyes que utiliza un abogado, estas leyes derivan del latín. Las podemos utilizar en nuestras materias, nosotros como alumnos. La materia que yo he notado más que se utilizan podría ser biología, temas selectos de biología, no sé, anatomía. Básicamente el uso y la importancia que tienen las locuciones latinas en la vida cotidiana de nosotros es realmente inmensa. O sea, no la podemos comparar con nada, porque recordemos que el latín es una de las lenguas de las que derivan todas las demás. Entonces yo creo que la importancia debemos de considerarla realmente. Bueno, como dice la palabra, locución latina, estas palabras vienen de lo que es el idioma latín, una lengua que se habló en la antigüedad, en toda Europa, la lengua principal. Esta lengua, el latín, es muy importante que nosotros conozcamos algo sobre ella, ya que es bueno saber de dónde proviene nuestra lengua, aparte de que esto nos proviene de cultura y al mismo tiempo nos da un poco más de conocimiento a la hora de hablar. Buenas tardes, mi nombre es Alma Rachel y estoy con la maestra Angélica, directora del plantel de Zaguayo, y le voy a hacer unas preguntas sobre las locuciones latinas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes de qué es una locución latina? Son aquellas palabras o vocablos que se utilizan para tomar en consideración el significado de una palabra o la utilización correcta de una palabra. ¿Me puede dar algún ejemplo de ellas? Currículum vitae significa la organización de toda de la vida, ajá, exactamente, pero ya plasmado en un documento. ¿Usted cómo utiliza las locuciones latinas en su vida cotidiana? Pues es no tan cotidiano utilizarlas porque estas solamente se ocupan de algún espacio académico, por ejemplo, para dar clase, pero en realidad tiene un poco utilidad a reserva de más de ejemplo que estoy dando. Hay muchas que sí se utilizan, pero por la falta de esa misma práctica, pues no se tiene tanto. ¿Cuál es la importancia de la lengua española? ¿Cómo consideras que es? Sí, es muy importante. De hecho, yo te quiero decir que yo tomé un curso de latín, que por falta ya después de práctica se va olvidando esas palabras. Pero sí es muy importante porque es la raíz de todas las palabras, tanto para el lenguaje, para el idioma español, como para los posteriores. Son la base para que de ahí puedan ya surgir ahora sí los elementos de las palabras. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzelio Coril López Medina. Y yo soy Leonel Campos Valdés. Y estamos aquí con el profesor Rafael Cervantes para preguntarle acerca de las locuciones latinas. Hola, profe, ¿me podría decir qué entiende por locución latina? Sí, son frases en latín que se ocupan en nuestro lenguaje. Hay palabras que se ocupan muy seguido, que se utilizan prácticamente en nuestro lenguaje. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, el que utilizamos muy comúnmente aquí es el currículum vitae,
que es el que se les pide a los nuevos prospectos de profesores, pues para ver su trayectoria y para ver si son aptos para dar clase. ¿Y usted considera que esto del lenguaje es apto para esta comunidad, o sea, para llevarlo a cabo en nuestra vida diaria? Yo pienso que sí, porque hay palabras muy difíciles luego en nuestro lenguaje y gracias al latín podemos extraer sus raíces para saber sus significados. Es una herramienta muy útil para los que puedan. Yo les recomiendo más bien que estudien etimologías, que estudien el latín, porque nos ayuda mucho en las diferentes carreras. ¿Usted cree que es demasiado importante que la gente estudie latín y que se ocupe cotidianamente más seguido? Es correcto, sí. De hecho, yo les recomendaría a los alumnos que van a estudiar sus optativas o que van a escoger sus optativas, que escojan lo que es etimología, porque les ayuda mucho, por ejemplo, en materias como, o en carreras como medicina, que son términos muy difíciles. Entonces el latín y las etimologías nos ayudan mucho a extraer sus raíces y es mucho más fácil entender su significado. Muchas gracias. Sería todo, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, profesor. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el plantel Nezahualcóyotl realizando una entrevista. Mi nombre es Miriam Guadalupe Sierra Velázquez y estoy entrevistando al profesor Luis Jesús Guadarrama. La intención de estas entrevistas es conocer acerca de las locuciones latinas. ¿Conoce algo usted acerca de las locuciones latinas? Sí, las locuciones latinas son expresiones latinas que se usan en el castellano en su forma original. ¿Cree que las locuciones latinas son realmente importantes en la vida cotidiana de nosotros? Pues para una gente común puede ser que no sean necesarias, pero para una gente que se supone o se presume que es culta sí lo son, dado que indican un conocimiento mejor de la lengua española. Dado que las locuciones latinas, como decía, son expresiones que se utilizan en la lengua castellana en su forma original latina. Hay varias expresiones, por ejemplo, la de sine die, que significa sin día preciso, sin fecha precisa. La expresión más frecuente es el vox populi, la voz del pueblo, es decir, es la opinión general, la opinión común. Expresiones como ¿conoces a esta persona? Pues de visu. De visu significa nada más de vista, no la conozco realmente. Hay otras expresiones como por ejemplo mutatis mutandis, que significa cambiando lo que haya que cambiar, ¿no? Por ejemplo, acepto este trabajo mutatis mutandis, es decir, siempre que le haga las correcciones, ¿no? Las mutaciones pertinentes. Entonces estas expresiones indican el grado de cultura de una persona. Okay. ¿Considera que el latín es importante para el desarrollo de nuestra lengua? Durante mucho tiempo el latín se ha considerado, porque sí lo es, la lengua de la cultura. Hay otras lenguas que quizás ahora tengan más extensión, más uso, como el inglés, pero estas son lenguas del comercio y de la técnica. La lengua de la cultura sigue siendo el latín. De hecho, por muchos siglos fue la lengua oficial de Europa, todos los países europeos. Por lo demás, además de ser la lengua oficial de la Iglesia católica cristiana, también fue lengua oficial de varios estados europeos durante muchos siglos, incluyendo aquellos que no tenían relación con la Iglesia católica. Entonces, en síntesis, el latín es una lengua que para quien la conoce, para quien la sabe o la cultiva, pues indica cultura, ¿no? La lengua universal de la cultura. Entonces se podría decir que usted ocupa el latín pues de manera cotidiana porque es una persona culta. Pues por lo menos si no soy culto, estoy en busca de la cultura, ¿no? Y yo creo que todo estudiante, todo profesionista debe ser culto, en el sentido de que se está cultivando continuamente. Lástima que haya personas que ya no se cultiven aún en estos casos, ¿no? Por ejemplo, qué pena que en nuestra universidad no haya una asignatura de lenguas que se llame lenguas clásicas, ¿no?
dado que en otras universidades existe la carrera de lenguas clásicas. Y al hablar de lenguas clásicas, principalmente se incluyen el griego y el latín, pero también para nuestro caso podrían ser lenguas clásicas las de nuestras etnias. Por ejemplo, el otomí y el mazahua deben ser lenguas cultivadas por los habitantes del Estado de México. Lamentablemente pues se están perdiendo y no hay quien haga algo por ellas. Eso indica que la cultura otomí y la mazahua están destinadas a perderse. En ese sentido también serían lenguas de la cultura, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, eso sería todo, profesor. Estudien etimologías. Hola, mi nombre es Gabriel Antonio Chávez Castellanos y el día de hoy me encuentro con el profesor Octavio, que bueno, nos va a hacer favor de contestar a unas encuestas. Profesor, ¿usted conoce algo acerca de de las locuciones latinas? ¿Nos puede hablar un poco sobre ellas, por favor? Las locuciones latinas son frases ya hechas en latín que se ocupan absolutamente todas las licenciaturas, de tal manera que no solamente se encuentran como formas o estructuras, sino que son claves para que aprendamos a dilucidar o descubrir el significado de lo que encontramos en los discursos políticos y en cada una de las enseñanzas. Entonces, perdón, no son solo palabras, son ya frases. Son frases hechas en latín. Ok, ¿nos podría mencionar algunas? Sí, por ejemplo, la primera que tienen que aprender es curriculum vitae, que significa carrera de la vida, es decir, tienen que expresar nombre con apellido y todo lo que han realizado en su vida, donde hicieron primaria, secundaria, etc. Si no, no van a aprender realmente y no van a saber qué significa. Otros les dan una orden y aparece la palabra ipso facto, es decir, una orden con rapidez, no que no admite divagar o no realizar. O les pueden encontrar, por ejemplo, en derecho, encuentran a una persona robando y dice, lo encontraron infraganti, es decir, en el momento que estaba realizando ese robo. Y así en cada una de las aportaciones de la vida se encuentran frases ya hechas en latín. Las últimas dos preguntas, ¿usted cómo las aplica en su vida cotidiana? Toda la vida, así como ustedes me acaban de preguntar, así las aplico. Que aprendan a entender y valorar lo que significa. Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, hay una frase que dice Veni vidi vici, y se escribe Veni vidi vici, y el que no sabe latín la pronuncia igual, y ese es vine, vi y vencí. Hay un grupo que se llama así, Veni vidi vici, así que hay que tener cuidado, pero todo hay que saber qué significa. Entonces, ¿usted diría que son muy importantes para nuestro lenguaje? Demasiado, porque acuérdense y deben de saberlo que todo lenguaje proviene del latín y griego. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, que tenga un bonito día. Igualmente. Buenas tardes, yo soy Manuel Elías Castellana y venimos aquí a hacer la entrevista a la maestra que es... Soy profesora de la preparatoria 2 de la Bueno, venimos a hacer una entrevista sobre las locuciones y, bueno, ¿qué sabe acerca de las locuciones latinas? Bueno, son expresiones precisamente que vienen del latín, que todavía se utilizan recurridas y que las incluimos en el español. ¿Y podría mencionar algunas? Por ejemplo, cuando dices a grosso modo. ¿Y cuál es el significado? De manera general. ¿Y conoce alguna otra? Por ejemplo, una locución latina que dice in media res, que es un término para especificar que la historia comienza a la mitad. Bueno, para usted, ¿cuál es la importancia de estas locuciones? Bueno, para no olvidar de nuestras raíces, primero que nada, pero el español, como sabemos, pues proviene del latín, aparte de otras lenguas de otra comunicación, y pues se utilizan sobre todo para aportar la conversación. Y por último, ¿cuál es la importancia del latín en nuestra vida diaria? Desafortunadamente yo creo que ya no es tan importante, porque vivimos, comemos,
Bueno, estamos ahorita aquí con el profesor Federico Martínez. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de las locuciones latinas. ¿Usted qué conoce de las locuciones latinas? Son expresiones que se usan en el lenguaje académico, sobre todo, y vienen del latín, vienen de nuestra lengua, son muy importantes. ¿Podría mencionarnos algunas? Ad infinitum. ¿Cómo significan? Ad infinito quiere decir per cápita, cabeza. ¿Usted cree que sean muy importantes en nuestra vida cotidiana? Sí, porque en muchos libros en el medio académico, científico, se usan, es necesario conocerlos. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Hola, buenas tardes. Estoy aquí en el plantel de Zahualcoyo realizando una entrevista a la profesora Martaíla Santana. Mi nombre es Miriam Guadalupe Sierra Velázquez. ¿Conoce algo acerca de las profesiones latinas? Bueno, nosotros, en primer lugar, soy licenciada en Derecho, entonces las locuciones latinas son frases que utilizamos, que derivan del latín y que utilizamos en diferentes aspectos. En mi caso, comentar que se ha hecho y utilizamos la locución en el ejercicio de nuestra profesión para referirnos a diferentes puntos, no sé, por ejemplo, principios generales de derecho, frases generales que podemos ¿Cree que el latín es realmente importante en la vida cotidiana de nosotros? Es importante en la medida que es cultura general, así como que lo utilicemos a diario, pues no tanto porque se traducen las frases al español, pero sí toda nuestra lengua también tiene origen del latín, ¿no? Que todo nuestro vocabulario deriva del latín. Entonces en esa medida pues, es importante conocer el origen de las palabras, el significado, y por ejemplo ya en la práctica a los que vamos a la licenciatura en Derecho sí los utilizamos en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque los utilizamos para la argumentación de escritos, los jueces las invocan en las sentencias, por ejemplo, entonces muchas veces las anotan incluso en latín, aunque la ley obliga a que se traduzcan al español, ellos muchas veces las mencionan en latín y pues tú tienes que tener ese conocimiento de qué significa lo que pues menciona en la locución. Entonces con esto, al decirle yo que de qué manera usted emplea las locuciones latinas en su vida cotidiana, usted me podría decir que las utiliza realmente pues como abogado. Sí, en el ejercicio de la profesión, sí, en la vida diaria, digamos que para mis clases o no sé, pláticas, no tanto, pero sí se utiliza nosotros también en el ejercicio de la profesión al argumentar por escrito nuestros escritos o documentos o cuando leemos sentencias. Es la forma práctica que yo le vería la utilidad de las locuciones latinas en la vida, ¿no? Sobre todo en mi profesión. Ok. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, profesora. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Belén Reyes y vamos a entrevistar a Valentín González, alumno de plantel del no sé, bueno, ¿sabes lo que son locuciones latinas? Son vocablos que derivan del latín que usamos actualmente o que han sobrevivido, porque el latín es una lengua muerta. ¿Y nos podrías mencionar algunas? Pues de los que más estoy familiarizado sería, por ejemplo, y que creo que todos estamos familiarizados, es con lo de currículum vitae, que es carrera de vida, y pues son términos que vienen del latín y que es latín puro, y que usamos normalmente en el día a día. Otra sería, por ejemplo, cuando en los conocimientos científicos en la escuela vemos algún conocimiento que es a priori, que es decir, es anterior o a posteriori. Entonces a priori y a posteriori pues también son frases latinas que seguimos usando hoy en día. ¿Y crees que es importante en nuestra vida cotidiana?
Yo creo que sí, porque es como saber el origen de las palabras y utilizar lenguaje que normalmente solo adquieres preparándote, ¿no? Entonces da a entender que eres una persona preparada y también nos ayuda a identificar más conceptos de otras lenguas para que no estemos solo en el español, que finalmente es una lengua que deriva del latín. Para ti en lo personal sí es importante. Claro. Buenas tardes, mi nombre es Alondra Cruz Alegre y voy a entrevistar a Arely José Mira Vargas, alumna de Planteles de Aguascalientes. Bueno, Arely, ¿conoces algo acerca de las locuciones latinas? Sí, bueno, son frases o palabras que vienen del latín al español que se utilizan actualmente. ¿Y nos podrías mencionar algunos ejemplos? Sí, bueno, plante, que significan plantas, y fungi, que son hongos. ¿Cómo las aplicas en tu vida cotidiana? Bueno, se supone que varias lenguas se derivan del latín, entonces pues se ocupan en los lenguajes. Entonces, ¿para ti consideras que son importantes? Sí, porque las utilizamos. Buenas tardes, me encuentro con el alumno Sebastián de quinto semestre y bueno, le vamos a preguntar sobre locuciones latinas. ¿Tienes una idea de qué significa eso? Según lo que tengo entendido, son las frases de latín que todavía se usan en nuestros tiempos, en la actualidad. Sí, efectivamente. ¿Nos podrías decir algunas con su significado? Claro, por ejemplo, utilizamos a posteriori, que es después de. Por ejemplo, decir yo estudié a posteriori al examen, después. O a priori, que es antes del examen. O de lucre, que es de derecho, puedes utilizarlo en este joven tiene el lucre derecho a cualquier cosa, como estudiar o la vestimenta. Ok, sí. ¿Tú las utilizas normalmente en tu vida cotidiana? ¿Cómo las llegas a utilizar? No, casi en la vida cotidiana lo utilizamos en raras ocasiones, cuando tiene cierta formalidad. ¿Tú crees que sea realmente importante el idioma latín en nuestro idioma? Sí y no. Sí, porque nos expresa de dónde venimos, todas las frases latinas que nos han traído desde antes, que es una de las lenguas romanzas, pero no porque realmente todo ha evolucionado y de cada una toma diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo el catalán, el vasco, el español, que toman distintos caminos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, eso es todo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Pérez Almeida, soy alumna del plantel de Zahualcóyotl y voy a entrevistar a una compañera. Mi nombre es Carla Guadalupe y soy del 502. Bueno, sobre lo que te quiero preguntar es de las locuciones latinas. ¿Para ti qué son las locuciones latinas? Bueno, pues son palabras o frases que provienen del latín. ¿Y conoces algunas locuciones latinas? Podría ser a priori, que significa antes, a posteriori, que significa después, y currículum vitae, que significa carrera de la vida. ¿Y tú cómo las empleas en tu vida cotidiana? Pues principalmente en la escuela, en libros, cuando los leemos para estudiar. Una última pregunta. ¿Y en la vida cotidiana, crees que sean así muy necesarias en la vida cotidiana? Pues yo pienso que sí, porque nos ayudan a tener una cultura mejor y un lenguaje más amplio. Eso es todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Ramírez Peña y vamos a entrevistar a Janet Díaz. Bueno, nuestra entrevista es acerca de las locuciones latinas. ¿Usted sabe algo acerca de las locuciones latinas? Sí, las locuciones las podemos utilizar en nuestro lenguaje, a veces coloquial. ¿Nos puede dar un ejemplo de locuciones latinas? Pues, por ejemplo, el currículum vitae. Ese es un ejemplo de la cotidianidad de nuestro lenguaje. ¿En dónde puede utilizar usted algunas locuciones latinas? Pues en el mismo ejemplo, cuando vamos a buscar trabajo, necesitamos un currículum para demostrar qué es lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Usted considera que son importantes las locuciones para nuestra vida cotidiana? Claro que sí, puesto que enriquecen nuestro vocabulario. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.
¿me podrías dar unos ejemplos? Esto sería la palabra a priori y geografía. ¿Y crees que son importantes para nuestra vida cotidiana? Yo pienso que sí, porque son palabras que se utilizan en nuestro lenguaje, aunque a veces no sepamos que las decimos. Bueno, eso es todo. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Vamos a entrevistar a Carlos sobre las comunicaciones latinas. Gracias. Comunicaciones latinas. Son palabras que provienen de latín. Ok, ¿y me podría dar algunos ejemplos? Submarino. Que es parte marino, pero también puede estar